Bueno, continuemos para terminar la clase y den la exposición a los que hacen falta. Ya, hablábamos lo que era en la imagen de la izquierda, que nos decía que la corriente en el rotor estaba a fluir hacia arriba. En el rotor la corriente va a fluir hacia arriba, en el polo negativo. Ya. Hacia el polo, cuando va hacia el polo positivo, ¿cómo fluirá la corriente? En el rotor. Niño bravo. Niño bravo. Usted no puede contestar, niño bravo. Tome, venga, güey, en línea. Compañero, apague el micrófono, por favor. En la imagen de la izquierda, la corriente en el rotor, esta fluye hacia arriba, del polo negativo, y hacia el polo positivo. Entonces, la corriente en el rotor fluye hacia arriba, del polo negativo hacia el polo positivo. Y esta va a crear en el polo sur, en la parte superior, ¿sí? En el polo sur va a ser creada en la parte superior. Y cuando dice en el norte, en la parte inferior. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? ¿Cómo la corriente va a fluir en el rotor? ¿En qué forma? ¿Qué es lo que analizamos, lo que nos está analizando en la figura? ¿Cuál es el análisis que podemos decir? ¿Cómo va a fluir la corriente en el rotor en la figura de la izquierda? Si nos dice que en el rotor fluye hacia arriba, del polo negativo hacia el polo positivo. Y esta va a crear en el polo sur, va a ser creada en la parte centro. Y en el polo norte, perdón, en el polo sur va a ser en la parte superior. Y en el polo norte va a ser la parte inferior. Cuando nosotros hablamos del polo o la parte superior, en ese rotor, ¿cuál va a ser la parte superior? ¿La roja o la verde? Cuando hablo del rotor. Para ustedes, ¿cuál es la parte superior de ese rotor? La roja, profe. En el rotor, la parte superior del rotor. Ah, la La verde. verde, profesor. La verde ahí. Entonces, y la parte inferior sería la roja. La roja. Ya. Dado que en el estator tenemos el polo norte en la parte superior. ¿Sí? Si en el estator tenemos el polo norte en la parte superior, se va a producir una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción va a hacer girar al rotor. Y eso lo va a hacer girar en sentido horario.
Cuando hablamos nosotros en sentido horario, estamos hablando también, como dicen las manecillas del reloj. Entonces, si esa fuerza que se va a producir, esa fuerza de atracción que se produce o que hace girar al rotor, ese lo va a hacer girar en un sentido horario. Ahora, la imagen del centro, esa imagen no fluye corriente por el rotor. Si se dan cuenta, en esa imagen no está fluyendo corriente en el rotor. ¿Por qué no fluye corriente en ese rotor? No tenemos ni el polo positivo ni el polo negativo. No tenemos el polo sur, que es la parte superior, ni el polo norte, que es la parte inferior. O sea, que en la imagen del centro no hay circulación, no fluye corriente por ese rotor. Porque no nos está identificando como se identificaba en la figura de la izquierda, donde estaba fluyendo la corriente hacia arriba y hacia abajo, que tenemos el color verde y el color rojo. Entonces, en ese rotor no fluye corriente en la figura del centro. Ahora, ¿qué podemos decir en la figura de la izquierda? ¿Qué nos está identificando la figura de la izquierda? Perdón, de la derecha. La figura de la Que derecha. subió el rotor totalmente. La corriente está abajo. La corriente está abajo. ¿En qué parte? Profesora, que tanto el lado positivo como el lado negativo están colocados ambos en los mismos lados del alrededor del rotor. Por ejemplo, en la de la izquierda fluye hacia arriba y en la otra no, hacia el otro lado. Ya, aquí hablamos en la izquierda, nosotros hablamos del rotor, diga. Y tenemos la corriente en la parte superior donde está fluyendo la corriente y en la parte inferior. Tenemos positivo y negativo. La parte sur y la parte norte. Hablamos del rotor. En la figura de la izquierda, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al rotor o al estator? Alguien que haga la lectura, por favor. A ver, profe, en la imagen derecha vemos cómo gracias al colector el sentido de la corriente en el estator es de arriba hacia abajo. Es decir, el colector ha invertido la corriente en el rotor, generando un campo magnético norte en la parte superior y sur en la parte inferior. Esto hace que el estator, al tener también el polo norte en la parte superior, repela al rotor, consiguiendo de esta forma que la fuerza de giro sea también sentido horario, similar a la imagen de la izquierda. Si no fuese por el colector en cada media vuelta, el par de giro en el rotor invertiría su sentido y el rotor no conseguiría girar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En la figura de la izquierda nosotros hablamos del rotor. Y en la figura de la derecha estamos hablando del estator. Y si ven el giro de la corriente, el sentido, si ven en el rotor el sentido de la corriente, y si ven
en el estator el sentido de la corriente? Dice Entonces, que es en sentido horario. sí, en el sentido horario. Ambos sentidos, tanto en el estator, cuando la corriente fluye hacia arriba. Del polo negativo hacia el polo positivo. Mientras que en el estator, si ustedes se dan cuenta, la corriente está fluyendo. ¿En qué sentido está fluyendo la corriente en el estator? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, lo que quiere decir que el colector invierte la corriente en el rotor y al invertir esa corriente se va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético es de norte en la parte superior y al sur en la parte inferior. O sea, son dos análisis diferentes, tanto del rotor como del estator. El sentido que toma la corriente en el estator. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Quiero que vean profesor. la diferencia que hay entre el rotor y el estator. El sentido de la corriente que toma el rotor y el sentido de la corriente que toma en el estator. Una de las diferencias que nosotros podemos encontrar aquí es que el sentido de la corriente que se invierte en el estator es por parte del colector. O sea, el colector es donde el que hace que el sentido de la corriente en el estator se invierta. Y si no hay pregunta, vamos a quedar hasta aquí y las personas que no han hecho la exposición, el restante de los minutos que queda para que hagan su exposición. Ya, profesora, yo Bien, también tenía una pregunta. diga. Disculpe, ¿qué pasa con los que usted no le dio grupo, profesora, y usted quedó en darle grupo? Por ejemplo, en mi caso, y un tema. Pero los temas estaban ahí. Todos los temas no estaban agarrados. Usted, sí, pero yo le pregunté en el grupo, ¿ahí? ¿Cuál era mi Pero tema? Porque a mí no me había... yo envié los temas al grupo al que hacía falta. Era un grupo que no tenía tema. Pero sí se lo envié. Mm, Pero yo, no, a mí en lo personal no. Y A ver, había tengo una la aventura. persona que me dijo que él era el único que estaba sin grupo y que después se había quedado sin grupo. Él mismo. ¿Ese quién era? ¿Usted? Sí, para los que no tenemos compañeros de trabajo, sí. Pero si usted dijo que no tenía grupo y yo le dije que conformara ese grupo y yo les di el tema. Pero usted, ¿por qué se quedó sin tema? O sea, no tengo grupo, o sea, tampoco me dio el tema, por eso. Yo sí di el tema.
Usted se quedó sin grupo, porque yo sí di el tema. Pero entonces los temas no eran para todos los grupos, ¿o cómo? Aquí Yo me nomás hicieron estaba... la exposición me hicieron 3 grupos. Cada grupo estaba conformado por 2 personas. Profesora, mire, yo quiero hablar en nombre de mi compañero. Lo que le queremos dar a entender es que, mire, usted nos mandó un mensaje, ¿verdad? Que nosotros formáramos los grupos y le enviáramos a usted quiénes eran los grupos. Al menos Ya. yo le pregunté cuántas personas y usted nunca respondió. Cuando fue que nos dimos cuenta en el aula virtual, tuvimos que ingresar a su materia porque por lo general todos los profesores activan para que nos salga a nosotros la alerta de que hay una tarea, pero usted no la activó. Entonces, usted misma formó los grupos, usted mismo dio los temas, pero el compañero no lo incluyó ni en grupo ni en tema. Eso es lo que el compañero le quiere explicar. A ver, corazón, mire. Cuando yo le mandé a usted a decir que formaran los grupos, a mí nadie me contestó. No me contestaron. En vista, Sí, profesora, yo le pregunté de en cuántas vista personas que y no usted me no nos dijo. contestaron, en vista que no me contestaron, yo formé los grupos. Formé los grupos con la lista que Por yo eso, profesora, en ese tenía. mismo entonces, A ver, formé los grupos con la lista que yo tenía de los que tenía anotado, los que había participado en las primeras horas de clase. Con eso formé los grupos. Porque yo dije, formen los grupos y no me lo mandaron, no me mandaron esa lista. Por eso lo fue agrupando de 2 en 2. Y esas eran las personas que yo sí, tenía profesora, en la lista. No tenía más. Los otros que se han yo ido también estaba en esas recién, primeras horas de clase. no estás en mi lista. Cuando yo formé los grupos de la tarea, no está en mi lista. Ahora, ustedes saben que tienen que ingresar al aula virtual, porque ese es el medio de comunicación, que tienen que ingresar al aula virtual. Yo no tengo que estar diciendo a ustedes, revisen el aula virtual que tienen tarea, porque ustedes saben que tienen que entrar al aula virtual. Sí. Profesora, por eso, por ese mismo motivo, usted formó los grupos y yo eso le estoy preguntando. Por eso no sabía cuál era mi grupo, porque usted no nos ha dicho con cuál nos toca cada uno. Y en el aula virtual solo están los grupos que usted formó. Y si yo Es no que estuviera en ese, y si yo no estuviera esas eran las si yo no personas que estuviera yo tenía. y yo también estaba en esos entonces preguntando cuál era mi grupo. También asistí a la clase, también participé en la clase. Yo nomás tenía esa duda. ¿Y usted qué apellido es? Arce. Pero tú, en las primeras listas tú no estabas. Tú no estuviste en las primeras horas de clases. Seamos conscientes. Bueno, no vamos a entrar a ninguna disputa. Yo te voy a dar un tema y vas a hacer tu exposición. ¿Quién más no tiene grupo? Profesora, para ver si le puedo exponer de los atrasados, profe. ¿Quién me habla? Identifíquese. Pico Vera, profesora. Pico Vera es del grupo número 1, diga. Ajá, sí. Correcto, profe. Ya. Señor Arce, yo le voy a dar el tema y usted me hace la exposición cuando tenemos clase, el día jueves. Sí, profesora. Terminando de aquí le envío el tema. Profesora, yo Muchas también gracias, tendría que profesor. exponer, Carla Quinche, yo soy del grupo 2. Inicia el primer grupo, el señor Pico Gabriel, y ahí viene el grupo número 2. Ya. Ya, profesora, puedo compartir pantalla para ver si deja de compartir ahí y yo comparto lo que le voy a exponer. Ya, sí pueden observar. Sí. Ya. Buenas noches. Mi grupo es el número 1 y los temas que le voy a decir es los transformadores y la clasificación de los transformadores.
¿Qué son los transformadores? El transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. ¿Cómo funciona un transformador? El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir la pérdida del transformador. ¿Para qué sirve un transformador? Para distribución de energía es mucho más eficiente transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por esto que se utilizan los transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Para protección de maquinarias eléctricas. En las industrias, los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos, controlando los pulsos de energía. También sirve para generar altos voltajes. Los transformadores son muy utilizados en el ámbito ferroviario para hacer mover las máquinas que necesitan de un alto voltaje para funcionar. Las partes de un transformador son la bobina primaria, que es la encargada de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético. Tenemos también el núcleo del transformador, encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria, y la bobina secundaria, encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencia requerida. Ya. La clasificación de los transformadores. En esta tenemos varias. Los transformadores de potencia. Aquel que es conocido por solo dedicarse al cambio de las corrientes sin mediar ninguna otra condición de energía eléctrica. De aquí que los mismos sean considerados como transformadores genéricos, ya que solo tienen por función variar el flujo de la electricidad en lo que respecta a los voltajes de la misma. El transformador, también tenemos transformador de distribución. Son aquellos que tienen por fin modular el paso de la tensión trifásica, que es aquella que genera tres tensiones, pero de forma asimétrica, de modo tal que la pasa a una sola fase con el objetivo de que la misma pueda ser de uso domiciliario. Transformadores de secos encapsulados. Son aquellos que están revestidos de una especie de placa de metal que evita a toda costa que algún líquido o energía eléctrica pueda correrse, lo que puede traducirse en un grave peligro tanto para el flujo de la tensión como para las cosas que están a su alrededor. También tenemos el transformador hermético de llenado integral. Son aquellos transformadores que no disponen en su interior de un tanque de aceite. Resultan muy apropiados para la distribución energética en lugares de poca expansión y donde además del flujo de corriente eléctrica no resulta excesivo. Transformadores rurales. Diseñados con una sola bombona de flujo eléctrico, ya que esta permite el manejo de las corrientes trifásicas como también de las múltiples alteraciones en los voltajes que presenten las corrientes. Y los transformadores subterráneos, que son aquellos revestidos de una gran capa de metal y que han sido creados para ser instalados en espacios cerrados donde incluso se pueda percibir cierta intromisión de líquido, manejando grandes corrientes de voltaje y tensión. Bueno, profesora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a su compañero? ¿Alguna pregunta, señores? No, profesora.
¿Puedo continuar, profesora? Sí. Antes que se terminen los Buenas noches, minutos. licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carla Quinche. El tema a exponer es materiales constructivos de los transformadores. Un transformador eléctrico como concepto básico es que es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía a un circuito eléctrico o a otro, sin cambiar su frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con un cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Los materiales para la construcción del transformador. Para la construcción de un transformador es necesario y muy importante que los materiales a utilizar sean de buena calidad y se encuentren en buen estado, garantizando la mayor eficiencia del elemento a construir. Los principales materiales constructivos, que por lo general se encuentran, por decir, en los transformadores más básicos, son la formaleta, el alambre, el papel parafinado o press-pan, cinta de enmascarar o tirón común, tornillos de sujeción de chapas metálicas y su núcleo. ¿Qué es la formaleta? La formaleta es donde se enrolla el alambre de cobre para crear los devanados primarios y secundarios. Es más también conocido como las ranuras. Lo más recomendable es que sea de polietileno, ya que el mismo proporciona un buen aislamiento y su durabilidad a través del tiempo es mucho mayor. Esto hace necesario para un ambiente hostil y de uso constante. El alambre. El alambre siempre debe ser de cobre y deberá ser continuo. Es decir, no deberá tener añadiduras ni empates. Si, por ejemplo, al momento de enrollarlo se llega a cortar, tiene que empezar de nuevo porque si no, no va a funcionar este material. Es de suma importancia que sea de alambre, que el alambre sea revestido de material aislante, como suele ser normalmente, para proporcionar el máximo rendimiento de dicho elemento. En este caso, por lo general, los que hemos utilizado nosotros llevan cinta aislante. El papel parafinado o press-pan. Este es el devanado primario y secundario. Es necesario recubrir el alambre con papel parafinado para crear aislamiento entre devanado y devanado. Para ello se puede utilizar el papel press-pan. La cinta de enmascarar o tirón común. La cinta de enmascarar es de mucha importancia, ya que el mismo permite ajustar el papel press-pan en cada devanado, ayudando también a aislar la superficie. Basándonos en la experiencia, la cinta recomendada es de marca Celoben. Es la más utilizada y la que más se encuentra en el mercado, ya que proporciona una mayor adherencia y mayor durabilidad. También tenemos lo que es el núcleo, que son chapas de material ferromagnético, hierro al cual se añade una pequeña porción de silicio. Se recubre de barniz aislante que evita la circulación de corrientes parásitas, es decir, las que suelen hacer daños o cortocircuitos en los transformadores. De su calidad depende que aumente el rendimiento del transformador hasta un valor cercano al 100%. Dichas chapas tienen forma de letra E y de letra I, las cuales van intercalando para garantizar que no queden espacios vacíos en dicho núcleo. Y por último, los tornillos de sujeción de chapas metálicas. Debido a la interacción electromagnética que ocurre en el núcleo del transformador, por causa de la tensión que circula por el mismo, es necesario ajustar las chapas del núcleo por medio de tornillos y tuercas, garantizando el ajuste perfecto y evitando ruidosas vibraciones. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a su compañera? No. A ver, No, cuando se profesora. habla, cuando hay una parte había en el núcleo, póngale la diapositiva del núcleo. Ya, ahí habla sobre las corrientes parásitas. Cuando nos referimos a esas corrientes parásitas, ¿a qué nombre? ¿Qué nombre tienen esas corrientes parásitas? Ya, las corrientes de Foucault, algo así se pronuncia, profesora, que por lo general Foucault. siempre, sí, de Foucault, que es un fenómeno eléctrico que suele suceder a veces en los campos magnéticos variables. Ya, ok. Gracias. Ya, señor,
Señor Arce, terminando la clase le envío su tema y me da la exposición el día jueves. Gracias, Verá. profesora. Alguien más que no tenga grupo, por favor. Ya bueno, hasta aquí vamos a quedar. ¿Alguien más? Ya terminó la hora. Alguien más que no tenga grupo, verá, el momento de la clase no va a decir que no haga la exposición porque no ha tenido grupo. Bueno, señores. Gracias y buenas noches.